Bienvenidos a Comunidad Cristiana Twin Cities. Estamos en la semana número 4. Gracias por acompañarnos. El tema de esta semana es la liberación. Voy a leer una escritura en Éxodo capítulo 13 y el versículo 3 que dice lo siguiente. Moisés le dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los sacó desplegando su poder. No coman pan con levadura. Yo no sé si ustedes son fanáticos de algún deporte, puede ser el fútbol, puede ser el básquetbol, el fútbol americano, no sé. Pero no se han dado cuenta de que generalmente nadie quiere a los equipos que no son favoritos. Generalmente nosotros si vamos a un mundial o vemos las Olimpiadas, pues siempre la gente está aclamando a quienes son favoritos. En esta semana vamos a continuar con esto del plan que Dios tiene de edificar una nación y cómo sigue desarrollándose. Pero nosotros vemos que constantemente cómo Dios elige a personas que a nuestro punto de vista son los menos capaces. Vimos cómo José rescató a esta nación de Israel, la salvó del hambre y se quedaron instalados en Egipto. Pero después de la muerte de José, las cosas fueron empeorando gradualmente, de tal manera que vinieron consecuencias muy graves para sus descendientes. Crecieron tanto en número que el faraón que estaba en turno dice que tuvo temor y por haber tenido ese temor los esclavizó y los obligó a hacer trabajos forzados. Entonces, ¿qué sucedió con el plan de la nueva nación, de esta gran nación que Dios quería hacer? Dios ya le había dicho a Abraham 500 años antes, y eso lo podemos ver en Génesis 15:13, en donde Dios le dice a Abraham, dice, tus descendientes habitarán como extranjeros en otra nación y serán esclavizados por 400 años. Un poco interesante eso. Hay veces las cosas parecen muy ocultas para nosotros, pero en realidad Dios tiene un plan detrás de todo esto. Ahora era tiempo de mostrar quién era Dios y volverse a revelar a su pueblo de quién es Él. Solo necesitaba encontrar a la persona adecuada. Y sí, Dios encuentra a Moisés. Algunas preguntas para discusión en su grupo. ¿Qué fue significativo en el nacimiento de Moisés? Y ¿cómo Dios muestra su preocupación y su amor por su pueblo después de oír sus gritos y sus gemidos? Dios visita ahora a Moisés estando en el desierto. Dios quiere que regrese Moisés a la ciudad y le ordene a Faraón que liberte a los israelitas, que liberte a su pueblo. Ahora, de alguna o de otra manera, Moisés encuentra un cierto tipo de valor para rechazar esta oferta tan jugosa que Dios le estaba presentando a él. ¿De qué manera estaba Moisés capacitado para guiar a esta gente fuera de Egipto? ¿Y de qué manera él sentía que no estaba preparado? Es una pregunta para que podamos discutirla. Si nosotros podemos recordar, y ustedes van a estar leyendo en la lectura de esta semana, Moisés le dice a Dios, es que no tengo facilidad de palabra, soy tartamudo. Y ahora Dios lo estaba enviando con Faraón. Faraón en ese tiempo era una especie de un dios en donde él reinaba. Y en ese país no nada más eso era como un dios, sino que en ese mismo país lo andaban buscando a él también para matarlo. Él simplemente era un pastorcito de ovejas y como que para ser un mensajero y ser un comunicador, pues no era tan fácil. Moisés le decía a Dios, es que no soy fácil de palabra. Yo no sé si alguna vez tú a lo mejor puedes tener una buena comunicación en un grupo, pero cuando estás enfrente de 1,000 personas o de 3,000 personas no es lo mismo, mucho menos cuando estás enfrente de Faraón y que este hombre puede terminar con tu vida en un instante. No sé si alguna vez tú te has sentido o has estado en algún caso en donde tú no te sientes preparado
así como le pasó a Moisés, para hacer algo. El nacimiento de Moisés no fue nada fácil. Faraón había ordenado a las nodrizas que iban y ayudaban a las mujeres hebreas a que cuando dieran a luz se fijaran el sexo del pequeño. Si este era varón, tenían que matarlo. Si era niña, la dejaban vivir. Moisés fue libertado de la muerte gracias a la astucia de su madre y también a la ayuda que su hermana hizo, de tal manera que lo pusieron a la orilla del río Nilo, cerca de donde se bañaba una de las hijas de Faraón, y ésta, al escuchar al niño llorar, lo trajo hacia ella y lo adoptó y lo crió como tal. Moisés creció como en el palacio real. Pero resulta que cuando éste se desarrolla, cuando éste crece, pierde muchos de sus privilegios que él tenía. Se terminan. Mata a un egipcio porque lo ve que estaba maltratando a un hebreo, lo mata, lo entierra en la arena y ahora tiene que huir. Pero cuando lo encuentra en el desierto, ahora Dios le está diciendo, tú tienes que regresar y tienes que llevar este mensaje. Yo puedo decirte algo, para mí son razones suficientes como para no regresar a ese lugar. Algo que tenemos que ver es que Dios no ve las cosas como tú y yo las vemos. Dios vio la debilidad de Moisés como el mejor canal para que fluya su poder y de esta manera no habría ninguna duda de quién estaba libertando y de quién había libertado al pueblo de Israel de toda la esclavitud. Todos le darían el crédito a Dios y Moisés no tendría ningún problema en decir fue porque yo lo hice, fue por mi fuerza. No, el crédito sería completamente para Dios. Lo mejor en la vida que tú y yo podemos hacer es decirle que sí a Dios. Yo no sé qué área de nuestra vida nosotros necesitamos decirle sí a Dios. Cuando Moisés regresa a Egipto, a la tierra en donde no nada más lo querían matar, sino que todavía sus compatriotas seguían siendo esclavos. No regresa en una carroza, no regresa en un camello último modelo, no regresa como un jefe de ejército que ha peleado muchas batallas y las ha ganado. Él regresa en un burro, regresa en una manera humilde, como un humilde esposo, como un padre y como un modesto pastor de ovejas. Desde nuestra perspectiva, esto no tiene sentido. No tiene sentido en lo absoluto. ¿Cómo se le puede confiar a alguien una misión tan importante como es la libertad de libertar a toda una nación? Pero nosotros raramente vemos como Dios ve. Isaías 55, del versículo 8 al 11 dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni nuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Moisés era una de las personas menos aptas para este tipo de misión, pero nosotros vemos que Dios sigue escogiendo y no será la última vez que escoge este tipo de personas para hacer algo tan grandioso y tan maravilloso. Nosotros vemos lo externo, Dios ve más allá, Dios ve lo interno, Dios ve la actitud, Dios ve el compromiso, Dios ve la disposición, pero por sobre todo, Él ve la obediencia. Hay algo que Dios le promete a Moisés y le dice: yo estaré contigo. Moisés, cuando regresa a Egipto, va enfrente de Faraón y le da el mensaje de Dios, y Dios lo respalda con impresionantes evidencias de que Dios estaba con él. Faraón, durante todo este proceso de ver el poder de Dios, cambia constantemente de parecer.
Y parece que fue abrumador e impactante el poder de Dios que Faraón acepta y deja libre a los hebreos. Hay veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios aún usa a personas que no le temen a Dios y ni ellos se dan cuenta de que Dios los está usando para mostrar su poder. La 10ª plaga que Dios envía a Egipto fue completamente devastadora. El ángel de Jehová iba a descender e iba a culminar, a matar a todos los primogénitos. Pero Dios le dice a Moisés que iba el ángel de Jehová a pasar, y de tal manera que los israelitas tenían que sacrificar un cordero inmaculado, de tal manera que la sangre de ese cordero era puesta sobre los dinteles de las casas de ellos, y cuando el ángel de la muerte pasara y viera esa sangre, el ángel de la muerte no iba a tocar esa casa. Fue devastador lo que estaba sucediendo en ese lugar. Lo que Faraón le hizo a los israelitas tiempo atrás de matar a todos los varones pequeños, ahora esto se le había revertido a él mismo y a toda su nación. La historia señala varios milagros sorprendentes de la liberación del pueblo de Israel. Yo te pregunto a ti hoy en este día, ¿tú crees que Dios realiza milagros hoy? Si tu respuesta es sí, explícala por qué. Si tu respuesta es no, explícalo por qué. ¿Y qué se puede aprender del carácter de Dios en la historia de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel? Me ha tocado algunas veces estar cuando alguien es libertado de la cárcel. Han estado privados de su libertad y cuando salen, el encuentro con sus familias, el gozo de poder abrazar a sus seres queridos es inmenso. Tú te puedes imaginar toda esta gente que salió, los historiadores nos dicen que aproximadamente 3 millones de personas que nacieron en esclavitud, sean pequeños o sean de 90 años, todos los que salieron, todos lo único que conocían era la esclavitud. ¿Te imaginas el inmenso gozo que ellos tenían, el poder por primera vez en su vida experimentar la libertad y poder ir a un lugar en donde ya no tienes que regresar a esa esclavitud y no nada más eso, sino que sales con riquezas de ese lugar? Cada uno de nosotros por ahí cerca ande un faraón en nuestras vidas, que probablemente parece tener el control de nuestra vida, así como vemos a Faraón teniendo el control de los israelitas estando esclavos ahí en Egipto. Yo no sé cuál sea esa área de tu vida en la cual parece que tú no tienes el control, pero hoy yo te quiero decir, no te desanimes, no te rindas, no te des por vencido. Así como Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud, Dios también te puede libertar a ti como me ha libertado a mí. Dios está completamente al mando de nuestras vidas. Si tú amas a Dios y te alineas a Él, Él te puede libertar. Nos vemos la próxima semana.